Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Y hoy, partiendo de este texto, quiero recordar una historia. Iríamos a otro texto en la palabra, donde vemos que el Señor está poniendo una balanza. El Señor está poniendo una pesa justa en medio de esta historia de dos hijos. Y es la historia del hijo pródigo. Ahí vemos la balanza del extremo hijo moralista frente al hijo totalmente inmoral. Y el Señor pone una balanza frente a esto. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? La hemos visto de muchas maneras, pero hoy la queremos ver porque como es Día de Padre, vamos a ver cómo el padre pone una balanza justa en medio de dos hijos totalmente extremos. Totalmente extremos. Uno totalmente pecaminoso, parrandero, degenerado, y otro totalmente moralista, bueno y en su parecer justo. Entonces vamos a analizar ese texto. Ya miramos, abrimos con Proverbios. Permítame ir a Lucas capítulo 15, versículo 1 en adelante, si me lo pueden poner también ahí atrás para que la gente lo vaya leyendo. Lucas 15. Este tema del desequilibrio siempre tiende a estar en el corazón del hombre, ¿cierto? ¿Cuántos crecieron con hermanos? ¿Y cuántos lucharon con el desequilibrio en su corazón con respecto al ser justos e injustos? Me explico. ¿Cuántos le miraron el plato a su hermano y vieron algo más grande y se enojaron? ¿Sí o no? ¿Cuántos vieron y a él por qué sí le dan y a mí no? ¿Cierto? O el pedazo de carne lo miraban y era más grande el del hermano. Y a veces cuando tú podías hacer trampa, que cogías el grande, era el del ñerbo ese, ¿cierto? Era puro gordo, y el otro pequeño era la carne magra, y uno allá todo atorado mirando al otro, ¿cierto? Todos tendemos, ¿cierto? A nuestro corazón a desequilibrarse y a ser totalmente injusto. Y una vez les contaba que la señora que trabajaba en la casa de nosotros trajo una torta y la partió. Y nos fue a dar a todos, nosotros somos 6 hermanos. Y ella nos fue a llevar el pedazo de torta y noté que mi hermano cogió el pedazo más grande. Perdón, fui yo el que lo cogí, confieso. Ya le iba a echar la culpa a él. Yo cogí el pedazo más grande, yo lo miré y mandé la mano de uno, agarré el pedazo más grande. Y mi hermano me mira, yo le llevo un año a mi hermano, me miró, me hizo unos ojos, casi me traga con esa mirada y me dice lo siguiente. Así. Qué decencia la suya. ¿Usted no sabe que por decencia se coge el pedazo más pequeño? Por educación se coge el más pequeño. Y yo le dije, ahí se lo dejé. ¿Está de muy decente? Bien pueda. Vamos a ver entonces en esta historia del hijo pródigo, ¿cierto? Algunas cosas poderosas de ese desequilibrio y cómo pone un padre amoroso equilibrio entre sus hijos. Requerimos el amor del padre. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos a leer entonces Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y... No. Vamos a leer del 11, que es la parábola del hijo pródigo, y ahora vamos al 1. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo
perdidamente sin vergüenza. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? He aquí, yo perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en sus manos, calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. ¿Ha hecho matar qué? Por haber recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo: le dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén y amén. Wow, esta historia siempre me ha impactado. Es una historia tan profunda. Alguien dijo: se debería llamar el padre pródigo. Recuerden que la palabra pródigo no tiene que ver con irse ni con rebelde. La palabra pródigo tiene que ver con generoso, derrochador. Este joven derrochó, pero vemos el derroche de amor de un padre. Qué historia tan poderosa. Pero bueno, vamos a mirarla rápidamente. A donde quiero llegar es más al hermano mayor. Vemos en esta historia que Jesús nota que hay un desequilibrio en medio de la multitud donde él está enseñando. Por eso él cita esta historia para mostrar el equilibrio en el amor del Padre. Repitan conmigo: el equilibrio lo trae Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque miren cómo comienza él a predicar acá. Miremos el versículo 1, que es el contexto donde él cuenta tres historias: la historia de una oveja perdida, la historia de una moneda perdida y la historia de ¿qué más? Del hijo perdido. Ahora, voy a ser muy honesto. La idea principal de estas tres historias es una muy importante. Es buscar lo que se ha perdido. Porque una moneda, cierto, se perdió. Una oveja se perdió. Pero mire a quién él la está enseñando, porque él vio el desequilibrio. Versículo 1 del capítulo 15. Dice así. Versículo 1 del 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. ¿Y qué más estaba? Y los fariseos y los escribas, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Ay, Dios mío, qué doloroso. Diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces el Señor refirió esta parábola. Algunos creen que es una sola parábola con tres historias, porque no dice estas parábolas, sino esta parábola, y empieza a contar las tres historias. Pero la cuenta porque hay dos tipos de personas: pecadores, publicanos, ¿cierto? Escribas y fariseos. ¿Quién vendría a representar los publicanos y pecadores? ¿El hijo qué? El hijo menor, ¿cierto? ¿Y quién vendría a representar, cierto, al hijo mayor? Escribas y fariseos. Porque el pecador, él es inmoral. El escriba del fariseo es el moral, extremadamente moral. Ya tenemos ahí la historia. Entonces dice que el hijo menor le pidió a su papá los bienes y el papá
le dio los bienes. ¿A quién se los dio? ¿Al mayor o al menor? ¿A quién? ¿Al mayor o al menor? Ay, bueno, votemos. ¿Cuántos dicen al menor? Levanten la mano. Bien. ¿Cuántos dicen al mayor? Levanten la mano. Pues veamos, versículo 12, pónmelo ahí por favor, Juan. Versículo 12. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y ¿al mayor o al menor? Qué chismosos, hermanos. Qué bandera, parce. Tremendo, hermano, usted. A los dos. Ahora, los bienes tiene una palabra, una connotación en griego que es bios. Y bios es vida. Y esa vida tenía que ver con pertenencia, porque para ellos era importante las pertenencias, daban la vida. Ahora, para el hijo siempre se daba 2/3 partes. Si eran 2 hijos, a uno se le daba el 67% y al otro el 33%. O sea, el papá reparte sus bienes, 67% para el mayor y 33% para el menor. ¿Qué pasó con estos 2 hijos? Los 2 recibieron la herencia, el uno recibió cierto su 67, el otro el 33. Ya les dije que era la vida. Habían recibido todo. Eso es lo primero que yo veo, un padre tan justo que por ley tenía. Ahora, si eran 4 hijos, pues al mayor le daban el 50%, al segundo el 25% y al tercero el 25%. Esa era la ley del Señor, queriendo honrar al primogénito. Porque generalmente el mayor pues es el ensayo para el resto. ¿Cuántos son hijos mayores acá? ¿Cierto? Es el ensayo para los que vienen. Ahí es donde uno comete todos los errores y bueno, en fin. Pero Dios dictaminó que el primogénito en el Antiguo Testamento, estamos hablando de un pueblo que es judío y tenía unas leyes claras. Entonces, Él repartió sus bienes. Ahora, ¿quién tomó sus bienes y se fue y los malgastó? El menor. Dice que tomó sus bienes y se fue a vivir ¿dónde? Lejos, a un lugar apartado, ¿cierto? Y vivió perdidamente hasta que comenzó a faltarle. Y ahí dice el versículo 17 que volviendo en sí, ya cuando él empezó a faltar, porque es que cuando uno cae en la inmunda, es que se acuerda que hay un Padre bueno. Y la mayoría de situaciones que vivimos nosotros son por decisiones, porque fue decisión de él estar en la situación que estaba, o fue de Dios, o fue del papá. ¿Quién decidió irse y malgastar todo? Él. Y él se acuerda de su papá, por fin vuelve en sí. Otras versiones están tratando de dar la connotación, él sale del estupor, del adormecimiento que trae el pecado al hombre. Porque el pecado te adormece y te hace sentir que todo está bien mientras estés disfrutándolo. Pero cuando las cosas acaben y los problemas vienen, reaccionas. Y él reaccionó y empieza un cambio en su corazón. Dice, volviendo en sí, dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Arrepentimiento empieza a venir en este joven. Arrepentimiento. Se acerca al cielo, la tierra. He pecado contra el cielo y contra ti. Se acerca el corazón del Padre celestial al corazón del Padre terrenal. Y empieza un cambio en el joven. Y le dice, y ahora te pido que me trates como uno de tus jornaleros. Él mismo se descalificó, ni siquiera le dice como un esclavo, porque en esa época tenían esclavo y jornalero, y el esclavo era más cercano que el jornalero, porque el esclavo estaba dentro de la casa, el jornalero estaba trabajando afuera en la hacienda. Y él dijo, no, ni siquiera como un esclavo, ¿cierto? Que está tan cerca a ti, al menos como un jornalero, porque sé que en tu casa hay abundancia de pan, y yo aquí muero de hambre. Este joven no se estaba dando cuenta que la abundancia de pan se iba a convertir para él en abundancia de gracia y misericordia. Y un Padre bueno, Dios de los cielos. Querida iglesia, yo quiero poner un pausa ahí, si me permite. Nuestra relación con el Padre Celestial es tan importante. Y hoy yo le pido a Dios que nos ayude a ubicar en cuál lugar estamos de la balanza y que podamos tener un corazón justo, dejándonos abrazar por su amor, su gracia y su misericordia. Porque lo que has vivido hasta el día de hoy, a pesar de que haya sido bueno o malo, el Señor ha tenido misericordia contigo y conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ya, listo, eso fue lo que pasó y él vuelve. Pero cuando yo veo la parte del hijo mayor,
es donde me doy cuenta que es lo que quiero tocar. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca a la casa, oyó la música, las danzas, y llamaron a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido. Bueno, entonces se enojó. Aprendí algo con un pastor, Juan Benjumea, muy lindo. Note que en ese día, ¿quién estaba molesto? ¿Quiénes sufrieron ese día por la bendición del hijo menor? El hijo mayor. ¿Y quién más? El becerro gordo. Cierto, él también sufrió porque él ni la culpa tenía, pero lo mataron. Ahora, eso no es cualquier fiesta. Para esa cultura la carne es eventual y es para algunas reuniones. Y si la reunión es grande, matan un cordero. Mataron el becerro gordo. Era una gran fiesta. Y este hijo menor se enoja, se incomoda. Y mire lo que dice. Estaba en el mayor, perdón. Versículo 26, llamando a uno, 27, el hijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo: Padre, he aquí, le dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí el segundo punto. El primero es que estamos viendo que habían dos hijos, vimos cómo se repartieron los bienes, pero lo segundo, para ver la justicia de Dios, para ver la equidad de Dios en esta historia, si le ponemos un título: el balance de Dios, vemos ahora la actitud del hijo mayor. Los dos estaban perdidos. Uno afuera y otro adentro, pero los dos estaban perdidos. Porque existen varias formas de perderse. Los dos eran totalmente diferentes. Uno tomó el camino del desenfreno moral, el otro tomó el camino de la obediencia amargada y moralista. Porque en el versículo 29 dice: aquí tantos años te sirvo. Y fuera de eso soy obediente, dice, no habiendo desobedecido jamás. Uno era tan inmoral, pero el otro era tan moral. Bueno, pastor, ¿qué es moral? Moral es una maleta donde tú puedes meter los cuadernos. Pero también moral, ¿cierto? O le dicen moral mochila también de Dora las mochila, mochila. La moral son las normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirve de modelo y conducta para establecer lo que está bien o está mal. O sea, son normas, valores y creencias. ¿Cómo así? ¿Es lo mismo? Bueno, no. Si lo vemos bien a la luz de la Biblia, una cosa es valor, otra es principio, otra es moral. El principio es una regla, ¿cierto? Surge de una ley, es un punto de partida de una ley, el principio. El valor es un principio valorado, pero la moral es el conjunto de valores que determina la conducta. Y el tema es que el hijo mayor, que representaba a los fariseos moralistas, era de aquellos que querían que le trataran bien, pero no trataba bien a los demás. Voy a poner un ejemplo de un club. Yo nunca he estado, pues creo que en un club, pero es como el que quiere que le traten bien en el club. Ese es el moralista, pero no paga la cuota. Ese es el moralista. Jesús lo dijo de esta manera para los fariseos, y él dijo: ay también de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargan los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de vuestros dedos. Lucas 11:49. Y eso encontramos en la iglesia. No hay un amor tan poderoso de Dios muchas veces en algunos que nos creemos más justos que otros y más morales que otros. Jesús fue juzgado porque comía con pecadores, se sentaba a la mesa con pecadores. Siguieron prostitutas a sus pies, quizás oraron, se la trajeron, o no sé si era prostituta, la mujer adúltera, pero sí decía que era adúltera, entonces se estaba prostituyendo.
Él quería dar una lección del amor del Padre. Iglesia, déjeme que se me resbale la lengua. Si algo está dañando hoy a la iglesia del Señor, es aquellos que no han entendido el amor del Padre en su corazón. Porque cuando yo tengo el amor del Padre celestial, en mi corazón crece la misericordia, la bondad y la gracia para aquellos que la necesitan. Porque sé que soy un partícipe también de esa gracia y misericordia. Pero no, hay una lucha de morales e inmorales dentro de la iglesia, dentro de las casas, dentro del gobierno. Eso es lo que vemos en las noticias. Doble moral. Y le sacan los chiritos el uno al otro. Y ahí están, y eso va a ser toda la vida. Pero cuando esa doble moral es cubierta por la obra redentora de la cruz, te podrán sacar tu pasado, pero ya el Señor te ha redimido para la gloria de su nombre. Uno se alejó para vivir como se le daba, quería hacer, o bueno, la gana. Y el otro decidió vivir cerca del Padre sirviendo. Pero los dos estaban perdidos, pues los dos estaban lejos de su Padre. Los dos estaban lejos de su Padre. Uno perdido en la inmoralidad y el otro en la moral. El problema del moralista es que se cree suficientemente bueno para que Dios lo bendiga y para lo que Él hace tenga un valor por encima de lo que otros hacen mal para el moral. Yo soy muy bueno. Algunos, al creernos esa historia, quisiéramos pararnos en un pedestal y quizás hacer una figura y decir: yo reinaré. Dios, como sigas tratando mi vida en medio de esta manada de pecadores, me voy a ir y vas a perder uno de tus mejores hijos. ¿Qué cosa? Mire cómo la balanza se desequilibra. El que está dentro de la casa y el que está fuera de la casa. El que está fuera de la casa es el menor. En esta parte de la historia ahora está adentro porque ya llegó donde el papá. Y el que estaba adentro ahora está afuera, no quiere entrar. Qué poder ver lo que Jesús quiere enseñarnos ahí. El que estaba de afuera está ahora adentro, el que estaba adentro ahora está afuera. Estaba afuera, ahora tiene un corazón blando, y el que estaba adentro, que está afuera, ahora tiene un corazón duro. ¿Por qué duro? Voy a mostrarte algunos textos donde veo el corazón del hijo mayor. El 29 dice: he aquí, tantos años te he servido. Pon el 29. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí. Mientras que el menor, cuando llegó a la casa, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él no dice Padre, él solo dice: he aquí. No sé cómo irá otra versión, pon la otra versión, de pronto encontramos. Pero él contestó: fíjate. No nombró a su papá. Fíjate cuántos años te he servido. Y exagera el pecado de su hermano. Tantos años te he servido y nunca me has dado ni un cabrito. Ya le había dado su herencia para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ¿dónde está eso? Tu hijo, versículo 30, pónmelo. Pero ahora llega ese hijo tuyo. Qué corazón tan fuerte, que ha consumido sus bienes con, no sabemos, pero él sí porque el que tiene el corazón del moralista siempre exagerará el pecado del otro. Nosotros no sabemos si se lo gastó con se fue perdidamente, seguramente sí, no estoy diciendo que, pero nada va a solucionar con exagerar el pecado de su hermano, nada. Con rameras
Y no eran señoras que vendían ramas. ¿Cierto? ¿Se entiende la palabra? ¿Está claro o no está claro? El moralista siempre exagerará el pecado de sus hermanos. ¿Cuánta gracia necesitamos? ¿Cuánta gracia y amor del Padre necesitamos para mirar diferente nuestra ciudad, para mirar diferente nuestra familia, nuestra pareja, para mirar diferente nuestros hermanos, con los ojos de la gracia y el amor de Dios? ¿Qué es alcahuetería y pecado? Bien, quizás tú lo mires así. ¿Por qué no practicamos esa gracia? No es la licencia para pecar. Ojo, la gracia que predican para pecar, entonces no fue la gracia, porque la gracia verdadera de Dios trae un amor tan grande a Él que no queremos ofenderle. Crece en nuestro corazón un anhelo de pureza y de santidad sincera. ¿Están conmigo? Ok, muy bien, voy terminando. Él se refiere a él como tu hijo y no como tu hermano. Y no le dijo padre, sino he aquí. Pero miremos la tercera parte. Ya miramos el hermano mayor. La tercera parte, los dos estaban perdidos, pero la tercera parte que quiero mostrarlo, parte 3, es el corazón del Padre. A los dos les dice hijo. Busquen el texto y verá que a los dos les dice hijo. Él no tiene preferencia. De hecho, voy a mostrar el del 25. Versículo 31, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas es necesario hacer fiesta y regocijarme, porque al que tú llamaste mi hijo es tu hermano. Wow. Él se preocupa por poner en lugar su hermanito y le dice, es tu hermano, es tu hermano. Y estaba perdido, como ahora te veo a ti. Gracias. Como ahora te veo a ti. Y lo más teso de todo es que cuando él ve al menor, dice que él corre, él sale y lo besa. Pero al mayor también salió a buscarlo. Le dijo, entra, hijo, entra. Más duro de esta historia es que no entró. No vemos si entró o no, porque ahí termina la historia. Él le dice, él entonces le dijo, hijo, él siempre está conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pero no dice que haya entrado. Él salió por los dos. Él a los dos les dijo hijo, a los dos los amó. Romanos 3, versículo 10. Aquellos que se han sentido tan justos o nos hemos sentido tan justos frente a otros, dice la Biblia, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El papá quería algo, que el amor de él que traía balance trajera a su corazón gozo. Y algunos aquí no han reconocido el amor del Padre porque no hay gozo en sus corazones. Todo les irrita. Hermano, ¿qué piensan? No me parece. Hermano, pero mire, tampoco el teatro está muy frío. Y la semana pasada muy caliente. Y las sillas antes eran muy duras y ahora muy blanditas. Y que chite. No hay esa. Porque si tú ves las dos primeras historias, tienen una palabra que tiene la tercera, la de la oveja perdida. Cuando la encuentra, dice,
las siguientes frases para no poder mentir. Cuando es encontrada la oveja, ¿qué dice? Os digo que así habrá gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. La palabra gozo. En el versículo 10, cuando encuentra la moneda, dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Cuando vuelve el hijo menor, porque este es mi hijo no muerto y ha revivido, se había perdido y hallado, y comenzaron a regocijarse. Si algo trae gozo en el corazón de Dios, es un hijo que se arrepiente de su inmoralidad, de su pecaminosidad, de su distancia de Él. Pero si hay algo que trae también gozo al Señor y a los cielos, es un hijo que se arrepiente de su moralidad y de su justicia humana, como el mayor. Él le está diciendo: entra, hijo mayor, gózate con nosotros. Entra a gozarte con nosotros. Por eso leí el Salmo 51 al comenzar la reunión, los pocos que estábamos. Él dice, el salmista es David, después de arrepentirse, dice: vuelve el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. La única balanza justa entre la inmoralidad y la moralidad está en el amor de Dios a través de su Hijo Jesús. Él es el que trae el equilibrio a una vida. Si realmente el amor de Cristo está en tu corazón, hay un equilibrio. Romanos 3 también lo dice, versículo 21. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, Romanos 3:21, testificando por la ley y por la profeta la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Es por lo que tú hagas. Hermano, deben hacer esto en la iglesia. Bravo, justo. Hazlo tú, pero recuerda que lo que tú tienes es gratuito como lo que tiene el de al lado. Es el regalo de la gracia, de la bondad de Dios, de la cruz, de la obra del Cristo Redentor. Aquí dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Él es el justo, Él es la balanza, Él es el equilibrio con el amor del Padre para ti y para mí. Iglesia, hoy mi invitación es, en esta enseñanza, que dejemos que ese amor y esa gracia de Dios inunde nuestros corazones. Que haya un balance en nuestro corazón para con los demás. Que actuemos como Dios actuaría frente al pecador o frente al moralista, con amor y misericordia. Porque el inmoral está sufriendo y el moralista también. De eso sabíamos nosotros ser, de los dos. Ahora, más que moralista o inmoral, Él quiere que tú y yo seamos justos, porque Él es justo. Justos. Por eso dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia. ¿Cuántos han tenido que mendigar pan? ¿Eres justo? Mas las sendas del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz de la aurora va en aumento. En el justo. Y el justo, por la fe, vivirá. Cuando entendemos eso, es una bendición.